elaborar un cuadro denominado estado de resultados. No hurgue nada, por favor, las manos al pecho, ¿ya? Sí. Y la mirada al frente. Ingeniero, disculpe, estado de ganancias y resultados no iba a entrar para el segundo parcial. No hemos avanzado aún. ¿No? ¿Ya hemos terminado el estado de resultados? No, ingeniero. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya. Bueno, entonces vamos a concluir. Probablemente mañana haremos una clase, jóvenes. Yo estaba confiado que estaba. Ya. Entonces, ¿hasta qué punto del examen? Hemos avanzado costo, financiamiento, inversiones. Igual ingeniería del proyecto. Ya, a ver, entonces, por favor, deje de mover su mano, por favor. Está bien. Si no, lo cancelo su examen. Las manos al pecho. Entonces, dígame la importancia que tiene el determinar los costos de producción. ¿En qué consiste? Ok. Los costos son aquellos egresos que se destinan al área de producción para producir un determinado bien o servicio. Y son muy importantes porque nos permite estimar, asignar y controlar todos los costes que va a llegar a tener un proyecto, y también le permite saber a la empresa por adelantado todos los gastos que va a generar, y de esta manera ayudarle a reducir si es que se está sobrepasando el presupuesto inicial. Ya, otra pregunta. Yo solo voy a escuchar. Sí, ¿Cómo determinamos el precio del producto? Ok. El precio de un producto se lo determina a través del precio histórico o a través del precio de una determinada competencia. Entonces, también se puede ocupar una fórmula matemática en la que nos dice que el precio de venta sin impuesto es igual al costo, que es el margen de utilidad. Ya. Ya, ¿para qué nos sirve analizar el punto de equilibrio? Ya. El punto de equilibrio nos sirve para determinar los valores mínimos de ingresos y producción que está recibiendo una empresa. Entonces, permite determinar cuando una empresa no se encuentra ganando ni perdiendo. Al igual que es realmente muy favorable poner en marcha un proyecto en el punto de equilibrio, porque de esta manera no existe peligro de que perdamos nuestra viabilidad financiera. Última pregunta. ¿Cuáles son las líneas de financiamiento que usted conoce? ¿Las condiciones de financiamiento? No, líneas de financiamiento. ¿Qué líneas habría? Ya entendí. La de aporte propio y la de préstamo. La de préstamo. ¿Le explico cada una? No, simplemente dígame, cuando usted determina un financiamiento, ¿cómo calcula la tabla de pagos? Ok. Para determinar un plan de pago, necesito conocer dos cosas: el método de amortización constante y el método de amortización variable. Entonces, lo que yo voy a hacer es graficar un cuadro con 5 columnas. En la primera voy a tener mi año, en la segunda el saldo capital, en la tercera el interés, en la cuarta la amortización capital y en la última el saldo deural. Este saldo deural yo lo puedo calcular a través de la sumatoria del interés más la amortización capital. E inversamente, la amortización capital yo la puedo calcular a través de la diferencia entre el interés y el saldo deural. El saldo de capital. Deural. Ajá, sí. ¿Cómo determinamos el servicio de la deuda? El servicio de la deuda, también conocido como el valor de M, es igual a I más A, que I es el interés y A es la amortización capital. Ya, es el interés. Ha terminado. Ya, gracias. Después son los que van a ir dando examen, ¿ya? Por favor. Alcócer. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya. Habilite su cámara rapidito.
A ver, ¿cuáles son los métodos que permiten construir una tabla de pagos? ¿Qué métodos conoce? Los métodos de amortización, que es el método de amortización constante y el método de amortización variable. El método de amortización constante es también llamado como factor de recuperación del capital, por su sigla FRE, que prácticamente aquí el pago incluye capital e intereses, que es el pago de cantidades iguales al final de cada uno de los años. Y el método de amortización variable, aquí el servicio de la deuda, que es la suma de los intereses más la amortización del capital, se paga de forma decreciente. Ya. ¿Cuál de los métodos será el más conveniente para un proyecto? ¿En función de qué? Yo lo haría, asumiría que sería mejor el método de amortización variable, ya que comparando estos métodos, la diferencia de estos es que en el método de amortización constante, el costo financiero, los intereses son mayores a comparación con el costo o el método de amortización variable. ¿Cuál sería el más conveniente? ¿El variable o el fijo? El variable, para mí al menos, ¿no? Por lo que el costo financiero con el método de amortización constante es mayor, los intereses son mayores, ¿no? Ya, sus manos al pecho, por favor, ya. No manipule nada. Continuamos. A ver, ¿qué diferencia hay entre el costo variable y el costo fijo? El costo variable es el costo que permanece constante, que varía de manera directa con el cambio de los volúmenes de producción, mientras que el costo fijo es aquel que permanece constante sin tomar en cuenta el cambio del volumen producido. ¿Cuál de los costos usted cree que es más importante considerar y por qué? A mi parecer sería el costo fijo, ya que incluye lo que son las maquinarias, los equipos, y entre otros. ¿Por qué el costo el fijo? costo variable. ¿Por qué el costo fijo? Porque en sí no tiene relación con el cambio de volúmenes producidos, no va a ser siempre fijo, va a ser constante. Aunque también el costo variable, si no, sería importante igual porque está ligado al volumen de producción, como la materia prima, entre otros. ¿Qué tipo de impuesto usted conoce? Está el impuesto del IVA, que es el impuesto de valor agregado, que es el 13%, el IT, que es el impuesto transaccional, que es el 3%, el ITF, que es el impuesto de transacción financiera, y el impuesto a las utilidades, que es del 25%. ¿El impuesto a la utilidad de empresas cada qué tiempo se paga? Esa parte estaba en métodos de estados y resultados, solo lo leí así de paso. No lo estudié bien ese tema. No, una vez al año. ¿Ha terminado? ¿Eso es todo? Sí. Ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. A ver, jóvenes, antes de que se retiren, por favor, a las personas que ya están retirando, el examen final va a ser más práctico. Se van preparando, ¿ya? Por favor. Muy bien, continúo. ANSE. ¿Está ANSE? No hay, ¿no? No ha dado ningún parcial ANSE. Araúz. Presente, ingeniero. Ya, habilite su cámara. Araúz María José, ¿no? Sí. Ya. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué llamamos flujograma? Es la representación gráfica de cada etapa del procesamiento, ¿Procesamiento de qué? de la producción del bien o servicio. Del proceso de producción. Sí. ¿Qué es una función de producción para usted? Una función de producción. No, ni idea, ingeniero. Nada. Ya.
¿Cómo determinamos la productividad? La productividad. O también se llama rendimiento productivo. Rendimiento. No, ingeniero. Nada. Ya, última pregunta. A ver, en la ingeniería del proyecto se determina básicamente el proceso de producción, ¿verdad? El proceso de producción. ¿En qué consiste el proceso de producción? En la obtención de, o sea, en la transformación de la materia prima en un producto final. En eso consiste. ¿De qué manera se produce esa transformación? La transformación de la materia prima, o sea, a través de la recepción, la transformación y luego su comercialización, tomando en cuenta cada No. etapa de... Ay. Estamos hablando de la transformación. ¿Cómo se produce esa transformación? De la materia prima. O sea, haciendo implementaciones de... O sea, transformando la materia prima a través de los usos de las maquinarias, o sea, haciendo uso de maquinaria. ¿Qué el más? uso de maquinaria, de un personal capacitado y teniendo, si no me equivoco, teniendo claro el diseño de la planta. Última pregunta, para ayudarla. ¿Qué diferencia hay entre gasto y costo? Los Gasto de costos, producción, costo de producción, ¿o es lo mismo? los costos van a ser aquellos egresos que van a ir directamente al área productiva, o sea, a la planta donde se produce el bien o servicio, y los gastos son aquellos egresos que van a ir a cubrir lo que es la parte operativa, es decir, administrativa y distribución o comercialización. Ya, terminado. Otra persona. Araúz, Andrea, por favor. Ingeniero. Ya. Habilite su cámara. Rapidito. Ya está habilitado. Ya. ¿Qué es para usted el punto de equilibrio? El punto de equilibrio tendría que ser el punto en el que la empresa no pierde ni gana, digamos. Ya. ¿Y eso qué representa? Además de lo que usted ha indicado, ¿qué más representa? Representa el umbral de rentabilidad que tiene el proyecto de inversión. O sea que cuando la empresa se encuentra en un punto de equilibrio, ¿la empresa obtiene rentabilidad? Sí, en parte sí. Porque, bueno, los ingresos vendrían a cubrir los costos variables y fijos, pero no necesariamente puede ser rentable. Bueno. A ver, ¿qué es un costo variable para usted? Los costos variables son costos que varían de forma directa con el volumen de producción. Esto debido, digamos, mientras más se produzca, pues más voy a gastar en producirlo, ¿no? ¿A qué llamamos margen de ganancia?
Margen de ganancia. Y vendría a ser la ganancia que obtengo después de quitar los costos de producción, digamos, las utilidades que pueda obtener al producir el bien o servicio. A ver, ¿cuáles son las fuentes de la inversión? Las fuentes de inversión hay mediante aporte propio y fuentes externas. Fuentes externas o préstamos. Ya, a ver, cíteme un ejemplo de una fuente externa. ¿Cuál sería? Fuentes externas vendría a ser algún inversionista o algún banco que pueda financiarlo el préstamo para llevar a cabo el bien o servicio. ¿A qué llamamos, última pregunta, coste o oportunidad del dinero? ¿Cómo? Perdón, no escuché bien. ¿A qué llamamos costo de oportunidad del dinero o del capital? Costo de capital. Costo de oportunidad. De oportunidad. Vendría a ser no sé, ingeniero. Ya, ha terminado. Gracias. A señas. Está a señas, por favor. No hay. Valdivieso, Gabriela. Presente, ingeniero. Ya, adelante. A ver, usted, dígame, ¿a qué es igual las manos al pecho? ¿A qué es igual el ingreso total de una empresa? El ingreso total. El ingreso total es lo que todos los costos que va teniendo una empresa. El ingreso total. Ingreso. ¿A qué es igual? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene ingreso? No sé, ingeniero. Ya. ¿Cómo determinamos la productividad de una empresa? La productividad de una empresa. ¿Qué relación establecemos? Ya, su mano derecha, por favor. ¿A qué llamamos margen de contribución? Margen de contribución. ¿O a qué es igual? Nada. Última pregunta. A ver, ¿qué clases de punto de equilibrio conocen? Puntos de equilibrio. Son 4. ¿Cuáles son?
Unidades físicas, Ya, son las cantidades de producción, los precios, precio, cantidad de producción, a ver, no es cantidad de producción. Tiene cantidad su nombre. productiva. No, Cantidad tampoco. No, tampoco. Términos y términos monetarios. A ver, hábleme algo del punto de equilibrio en términos monetarios. ¿A qué se refiere? En los términos monetarios, Nada. Ha leído los 4 casos. Hay que estudiar un poco más, por favor, para el final. ¿Ya? Gabriela. Son preguntas sencillas. Ya. Ha terminado. Gracias. Otra persona. Barrios. Jocelyn. Barrios. Nada. Cabrera. Fernanda. Tampoco. Calizaya. Maciel. ¿Está Calizaya? Ingeniero. A ver, adelante. Usted tiene que recuperar su anterior situación. A ver, ¿cómo obtenemos sus manitos al pecho, por favor? ¿Ya? Las manos al pecho o al hombro, como dicen algunos. Ya, no va a manipular con las manos nada. ¿Cómo determinamos o cómo obtenemos el ingreso o los ingresos de un proyecto? Los ingresos de un proyecto. Sí. Multiplicando la cantidad de unidades vendidas por su precio. Ya. ¿Y de dónde obtiene usted la cantidad? Por la actividad económica de la empresa. No. ¿De dónde determina la cantidad de producción? La fórmula, ingeniero, me está pidiendo. No. Simplemente le digo, ¿de dónde obtiene usted? A ver, ¿qué fórmula sabe usted? ¿Qué fórmula? ¿De qué fórmula me está hablando? A ver. ¿Qué fórmula sabe usted para determinar la cantidad de producción? No lo recuerdo. No lo recuerdo bien, ingeniero. Era ingreso total igual al precio por la cantidad de unidades, si no me equivoco. ¿Cómo determinamos el beneficio de la empresa? Beneficio de la empresa. El beneficio de la empresa es el bruto igual al valor de las ventas menos el costo de producción. ¿Y a qué es igual el costo de producción?
Si no me equivoco, ingeniero, es también llamada, son los gastos necesarios para mantener el proyecto. Ya, ha terminado. Gracias. Ustedes, ¿no? Sí, Calidad de Castillo Maciel, ingeniero. Ya, otra persona ha terminado, gracias. Vamos a saltar un poquito. Claros, Isabel. ¿Están Ingeniero. claros? Sí. Ya, adelante. Ya. A ver, usted dígame, ¿cómo determinamos el costo variable unitario? Disculpe, el variable. Sí, ¿cómo determinamos el costo variable unitario? Bueno, el costo variable, a lo que tengo conocimiento, depende mucho del volumen, ¿no?, de producción del proyecto. No, le estoy diciendo cómo determinamos el costo variable unitario. Unitario. El costo variable unitario es el costo variable de producción dividido entre el costo total producido. A ver, repítame, está haciendo lo mismo. Es el costo fijo, que es el costo fijo más costo variable dividido entre la cantidad total producida, que sería el costo de producción. Sí, pero yo le he pedido costo variable unitario. Bueno, ¿cómo obtenemos el ingreso de un proyecto? El ingreso total de un proyecto se lo determina multiplicando las unidades vendidas por el precio. Unidades vendidas por el precio. Ya, ¿a qué llamamos margen de contribución? Margen de contribución es la diferencia entre el volumen de venta y los costos variables. Es el beneficio de una compañía sin considerar los costos fijos. ¿Y qué es un costo fijo? Un costo fijo depende mucho del volumen del proyecto. En este caso sería maquinarias, materias primas, mano de obra directa. Eso, ingeniero. Mano de obra directa es un costo fijo, ¿seguro? Bueno, sería maquinaria, materiales directos. ¿A qué es igual la inversión total de un proyecto? La inversión total de un proyecto,
se calcula, me imagino también multiplicando, ¿no? La cantidad de producción o de unidades por el precio, ¿no? Ya, ha terminado, niña. Gracias. Gracias, ingeniero. Muy bien. Usted es Calleja Patricia, ¿no? Perdón, Claros, Andrea. Claros, Sí. Andrea, ya. Gracias, ingeniero. Continuamos con Felipe Estania. Está Felipe Estania. ¿No hay? Presente, profe. Ya. Ingeniero. Adelante, habilite su cámara. A ver, usted dígame, ¿qué es un cursograma? ¿En qué caso se aplica un cursograma? Las manos al pecho, por favor. ¿El cursograma? Sí. O los El cursogramas. cursograma O los cursogramas también se llaman, son utilizados que son herramientas que son utilizadas para lo que se muestra lo que es el proceso de transformación desde la materia prima, desde la entrada de la materia prima, todo lo que es la transformación hasta lo que es el producto final. ¿Ya? ¿Usted conoce alguna simbología? Por ejemplo, un círculo que representa lo que es la entrada de materia prima, creo que es el símbolo así de... un círculo que representa. Ya. Otra pregunta. ¿Cómo determina usted el costo unitario de producción? ¿El costo de producción? Costo unitario de producción. Costo... Se genera de los costos variables y fijos incurridos por un proceso de producción. A ver, repítame, están leyendo usted, a ver, repíteme. Se genera de los costos variables y fijos en lo que se realiza en un proceso de producción. ¿Por qué dice se genera? ¿Qué es genera? Son costos variables malos. No. Usted acaba de decirme se genera. Le pregunto, ¿qué es se genera? Dígame con otras palabras. Es lo que se genera de lo de la inversión. ¿Ve? A veces leen lo que no deben. ¿Qué es un inventario para usted? El inventario es el control de la materia prima, de lo que se muestra, todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que queda.
¿Ya? ¿Cuántas clases de inventario usted conoce? No, no conozco ni un ingeniero. 2, inventario inicial, inventario final. ¿Cómo no vas a ver? Ya, una última pregunta. A ver, cuando analizamos los costos de producción, todo proyecto pretende minimizar sus costos, ¿verdad? Pretende minimizar sus Sí. costos. Para lograr ese propósito existe una fórmula. ¿Cuál es? Para minimizar costos. Sí. Ya sea cuando uno compra materia prima, cada qué tiempo va a producir, ¿cómo se llama? Amortización. No, no, no. Ya, ha terminado. Muy bien, continuamos. Otra persona. Gutiérrez Alejandra. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya. La misma pregunta para usted. ¿Cuál era? Disculpe. ¿Cómo minimizamos? ¿Perdón? ¿Puede repetirlo? Sí, sí. Repito la pregunta. ¿Cómo determinamos los costos mínimos de producción? Se aplica una pequeña fórmula. ¿Cómo se llama? Podría ser los costos mínimos, podrían ser los costos fijos. No. No, entonces no sabría A decir. ver, ¿qué significa para usted el lote económico? Los lotes económicos. Sí, el lote económico. Los lotes ¿Para económicos. ¿Para qué sirve el lote económico? ¿Para qué sirve? Servirían como base para ayudarnos a ver si serviría como base para ver si estamos siguiendo un modelo fijo de pedidos, se podría decir. Y más o menos para también calcular cuánto es que debemos comprar para el siguiente lote y así también se pueda lograr minimizar los costos asociados, diré, a las anteriores compras y también nos puede ayudar al mantenimiento de las unidades en el inventario. ¿Se acuerda la fórmula? ¿Ok, igual? No, la verdad que no sabría decirle la fórmula, no me acuerdo muy bien. Ya, una última pregunta. ¿Cómo determinamos el costo unitario de producción? El costo unitario de producción sería costo unitario de producción podría ser con los costos fijos y los costos variables. Sería... No. Ya, a ver, continúe. Ya. El cálculo de costo unitario sería
los costos fijos totales más los costos variables totales, y eso se divide entre el total de las unidades producidas. Ya, ha terminado. Gracias, ingeniero. Melgar, Daniela. Melgar, Daniela. No hay. Presente, ingeniero. Ya, adelante. Ya, usted dígame cómo determinamos el margen de contribución. ¿Cómo determinamos el margen de contribución? Sí. Mediante una fórmula. ¿Cómo eso? A ver, ¿cómo es la fórmula? Mediante... No me acuerdo. ¿No se acuerda? Ya. No. Continuamos. ¿A qué llamamos utilidad bruta? La utilidad bruta es las ganancias obtenidas. ¿Y la utilidad neta qué será? La utilidad neta es es el total de las ganancias. ¿Qué es el costo directo para usted? Los costos directos, ¿dice? Sí. Son los costos costos que van relacionados a las maquinarias, a los materiales. ¿Seguro? Sí. Ya ha terminado. Costos directos. Ya. Continuamos. Con Panoso Albert. Panoso se encuentra. Ya, adelante. Ya. ¿Perdón? Sí. Ya. La primera pregunta. ¿Qué es para usted un punto de equilibrio? El punto de equilibrio es un estado en el cual no se pierde ni se gana. En sí es la cantidad mínima que se necesita para cubrir las exigencias, o sea, lo de las inversiones, pero sin generar una ganancia. ¿Cómo se determina ese punto de equilibrio? El punto de equilibrio se determina en sí, bueno, ¿cómo se dice? Entre el margen de contribución variable dividido entre la razón de contribución. Ese es para el precio. Para la cantidad, en cambio, es entre el costo fijo dividido entre el margen de contribución variable. Y cuando el ingreso total es igual al costo total, ¿qué se determina? Cuando el ingreso total es igual al costo total, se determina en sí la cantidad.
¿La cantidad de qué? La cantidad de unidades producidas que se deben producir para llegar al punto de equilibrio. Ya. Es también el punto de equilibrio, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo determina la productividad de una empresa? La productividad de una empresa. Bueno, yo lo vi en una anterior materia que la productividad se calculaba entre las entradas dividido entre las salidas. ¿Pero qué son entradas, qué son salidas? Bueno, las entradas serían en sí el ingreso dividido entre las salidas, que serían el costo total. No. Nada que ver. Ahí. ¿Cuántos de punto de equilibrio conoce? Su última pregunta. Yo, por lo que he visto, conozco dos, el operativo y el financiero. No, puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio. No lo he visto en los libros que leí, la verdad. Son 4. Hemos hecho referencia, nosotros Perdón. Hemos hecho referencia, hemos calculado el punto de equilibrio físico de la producción. Ya, bueno, ha terminado. Gracias. Muy bien, otra persona. Puro, Jessica. Muy bien. Muy bien, Puro. A ver. Ya, usted dígame. ¿Qué significa un margen de contribución? ¿Cómo? O sea, ¿qué significa margen de contribución y cómo se determina? El margen de contribución unitaria, ¿no? Es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Menos el costo variable unitario. ¿Para qué nos sirve el margen de contribución? ¿El margen de contribución? Sí. El margen de contribución nos puede ayudar también a calcular la cantidad de equilibrio, que es igual al costo fijo menos el margen de contribución. ¿Cómo determinamos el costo fijo unitario? ¿Cómo determinamos el costo fijo? Sus manos, por favor, sus manos al pecho, ¿ya? No manipule nada. Y mire al frente. ¿Costo fijo ¿Cómo unitario? determinamos el costo fijo unitario? No sé si sería el costo total menos el costo variable. No. Continuamos. ¿Qué es para usted la utilidad bruta? Ingeniero, esa de utilidad bruta creo que estaba en estados de resultados. Todo eso sí, definición. pero o dígame no, ¿qué es la utilidad? ¿Qué es la utilidad simplemente? Ya hemos hecho referencia. ¿Qué es la utilidad para usted? La utilidad. No sabe. ¿Ve? No, me chifleo, no recuerdo bien. Ya, ha terminado. Por favor. Otra persona. Rengel.
Sí, ingeniero. Ya, adelante. A ver, usted dígame, ¿qué diferencia hay entre costo de producción y gasto de producción? Entre costo de producción y gasto de producción, me dijo, ¿no? Sí. Los costos de producción son los que son la materia prima, mano de obra. No, simplemente le pregunto yo, ¿qué diferencia hay entre ambos costos? No le digo cuáles son. No. O es lo mismo. Nada. A ver, la productividad de una empresa, ¿cómo determinamos? Es en base a la capacidad instalada. ¿Perdón? ¿De nuevo? Es en base a la capacidad instalada. A ver, ¿cuáles son las líneas de financiamiento? Nada. No. A ver, ¿cómo elaboramos una tabla de pagos sobre una deuda? ¿Qué pasó con usted? No hemos estudiado. Muy bien, hemos terminado. Rivero. Rivero, Carla Patricia. Aquí, ingeniero, presente. Ya, adelante. Muy bien. A ver, usted dígame, ¿cuál es el valor del dinero? ¿Cómo dice, ingeniero? ¿Cuál es el valor del dinero? El valor del dinero. La percepción que atribuye al dinero en un momento dado. A ver, no, nada que ver. No lea lo que no debe. Ahí está el error. Leen lo que no deben y en vez de por lo menos callarse, dicen lo que no deben. No leen lo que no deben hacer y peor, lo mencionan. A ver, ¿cuáles son las líneas del financiamiento? Líneas de financiamiento. ¿Cuáles son? Son dos, ¿cuáles son? Nada. No. Bueno,
¿Cómo determinamos el costo fijo unitario? ¿Costo fijo unitario? Sí. Sumando todos los costos fijos dividido entre la producción total. Ya, entre la producción total. Una de 4. A ver, una última para ayudar. ¿Qué diferencia hay entre un costo y un gasto? El costo es el desembolso que se hace de la empresa. ¿Cómo? ¿Desembolso de la empresa? No. Es que el costo se puede volver a ver cuando se vende el producto. ¿Pero sí? No. A ver, ¿algo más? ¿Qué más? El costo es el egreso que se destina a la área productiva, algo así. Ya está leyendo. ¿Y el gasto? El gasto, el egreso que incurre al proyecto en la área de producción, de operación, perdón. De operación. ¿Qué diferencia hay entre el área de operación y el de producción? No me acuerdo. Ya, ha terminado. Gracias. Continuamos. A ver, Robles Alcira. ¿Se encuentra? Los que han dado su examen pueden retirarse, jóvenes. Por favor. Para que así contabilice cuántos quedan. Ingeniero, el examen final, ¿qué fecha dijo que sería? Disculpe. A ver, el examen final, a propósito, a ver, a modo de descanso, muy bien. ¿Quién ha preguntado? ¿Claro? Claro, sí. Andrea. No tenemos anotado todavía, ¿no? Sí, no está. Sería oportuno entonces anotarlo, los jóvenes. A ver, estamos agosto 20. A ver, me han dicho que aún el estado de resultados, el cuadro no hemos explicado. Lo haremos el miércoles siguiente y el viernes 27 terminamos. Anótense, jóvenes. Final 27 de agosto. Y los proyectos, ese mismo día se va a hacer la presentación final. Voy a mandar un código de Classroom para que ustedes puedan subirlo a su proyecto. A ver, voy a recordar qué trabajos les di, jóvenes, a ustedes. Aquí tengo anotado un trabajo sobre las empresas, ¿verdad? La constitución de las empresas. ¿Han trabajado? Presentación final del proyecto va a ser también el 27. Voy a aperturar una hora
exclusivamente, o sea, unas horas, no una hora, ¿no? El 27 para que ustedes suban sus proyectos. Y luego... Una pregunta. Sí. ¿No podría ser el 1 de septiembre? Es que no sé si algunos más tienen parcial conmigo el 27. Tenemos parcial de otra materia. No sé si podría ser el 1 de septiembre. A ver, 1 de septiembre... Ya, podría ser, pero vamos a estar ya contra el tiempo, porque hay que hacer defensa también. Yo creo que está bien en presentación final, jóvenes, después hay que... Ojo, sí. No termina ahí. Y la defensa nos va a llevar 2 clases, por lo... ¿Ya? Ahora, de la defensa, jóvenes, si ustedes, para la defensa diré, si ustedes van a preparar diapositivas, alguna cosa que les sea útil, eso lo tienen que subir como grupo al código que les voy a pasar para su evaluación, ¿ya? Para su evaluación. Y si no lo hacen, ya, bueno, no hay nada, ¿de acuerdo? Entonces, si la presentación es el 27, probablemente el 1 ya estaríamos con las defensas. Y terminaríamos el viernes 3, porque además, jóvenes, a ver, el 1 de septiembre son las elecciones de la segunda, ¿cómo se llama? La segunda vuelta, ingeniero. La segunda vuelta, ¿ve? Entonces solamente ese día inclusive va a estar perdido. Yo, por ejemplo, el miércoles anterior he sido delegado jurado de mesa y es realmente cansador. Entonces, jóvenes, anótense bien, 2708, ¿no? La presentación final del proyecto, el miércoles no hay nada, y el viernes 3 de septiembre estaríamos hablando de nuestra defensa. Ingeniero, ojalá podamos terminar. ¿Y el final para cuándo quedaría? Pero por eso, pues, ahí está la fecha del 27. Ya Pero hemos anotado. eso era lo que yo le comentaba, ingeniero, que si no podía ser en otra fecha porque tenemos otro examen ese día. No es difícil, ya no hay, pues. Ya no hay otro plazo. No se olviden que hay que presentar la nota hasta el 6. Ya no hay más plazo. Inclusive no creo que va a ser más práctico no voy a acabar en una sola clase. ¿Se dan cuenta? Porque para mí es mucho más fácil evaluar, jóvenes, tal como les he indicado. Hay personas que al principio han dado muy buen examen y hay otros que nada. Entonces se nota quién estudió, quién no estudió. Puedo hacer un par de preguntas prácticos y un teórico para el final y ya está su examen. Listo. ¿Ya? Muy bien, esas serían las fechas. Gracias por recordarnos a la compañera. Muy bien, continúo, jóvenes, por favor. Había indicado a Robles Alcira, por favor, ¿dónde está? Robles, ¿se encuentra? ¿O se nos fue? Parece, Robles. ¿No hay? Bueno, se ha abandonado Robles, entonces. Ya no tiene posibilidades. Ruelas, Kelly Antonio. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Ingeniero, una consulta. A ver. ¿No hay la posibilidad de que pueda darlo el examen el día lunes o domingo? No. Pasa que no me he preparado muy bien. Una pena. Esa es la mala suerte. Imagínense
Pude no haberlo llamado, se salvaba. Pero ya voy a las áreas, ¿no? Quizás algunos no van a poder dar examen ahora, pero voy a intentar concluir ahora, jóvenes. Recién son las 22, por eso quiero apresurarme. Rapidito, a ver, dígame, para usted, ¿qué es un punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando la empresa no pierde ni gana. Es decir, cuando... ¿Cómo determinamos ese punto de equilibrio? Se determina mediante la intersección de lo que son los ingresos totales y del costo de producción. No. No se llama costo de producción. ¿Puede usted graficar un punto de equilibrio en una hojita? Pasa que no estoy en mi casa, ingeniero, estoy en mi tía y no encuentro el lapicero por aquí. Bueno, tenían que haber estado con su lápiz y su hoja. Otra pregunta. A ver, ¿qué es para usted? ¿Cómo determinamos el costo variable unitario? Costo variable unitario. No sé, ingeniero. Ya. Otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de determinar el costo de producción? ¿Para qué nos sirve? Puede ser para costo de producción, para tener una cantidad establecida para producir en un ciclo productivo. No tanto. Otro factor más importante. No, ingeniero. Es para saber, pues, el nivel de ingresos para determinar el precio. A ver, ¿cómo se determina, última pregunta, la utilidad de una empresa? La utilidad tampoco la sé, ingeniero. Ya, hemos terminado. Gracias. Otra persona. Silvestre Alejandra. Sí, ingeniero, presente. Ya. Muy bien. A ver, usted dígame cómo determinar el capital de producción. O también se llama capital de trabajo, si quiere. Capital de trabajo. No, ingeniero, no me lo sé. No sé. O sea, ¿cómo determinamos el beneficio de una empresa? El beneficio de una empresa. ¿Ya? Continúe. El beneficio de una empresa se lo determinaría conociendo los egresos y los ingresos que haya recibido.
¿Cuáles serían los ingresos? Los ingresos serían la entrada de, o sea, dicho, sería la entrada de dinero que podría ser. ¿Por qué concepto se da la entrada del dinero? ¿Por qué utilizan el término de entrada? Porque, bueno, eso se habla mucho en la evaluación, pero están ustedes leyendo lo que no deben. Se delatan ustedes mismos. Propiamente no es entrada. Los ingresos totales aquí es igual. A la suma de los costos variables y los costos fijos. No. El ingreso total. No lo sabría. Precio por cantidad. A ver, ¿cuál es la importancia de determinar el equilibrio monetario? El equilibrio monetario. No, ingeniero. Ya, hemos terminado. Hay que estudiar un poco más. Ingeniero, Sí. ¿será que lo puedo dar mi examen ahorita? A ver, ¿qué apellida? Torres. Y ahí va a llegar por ahí. Sí, ingeniero, pasa que tengo que hacer otro trabajo y ¿Torres qué? Hay dos Torres. Torres Portillo. Torres Portillo. A ver, un segundito. Ya. Torres Portillo. A ver. Usted dígame cómo determinamos el rendimiento productivo de una empresa. El rendimiento productivo, la productividad de una empresa, ingeniero. Sí. Bueno, la productividad normalmente se calcula con la producción total y dividido entre las horas trabajadas, o también se puede dividir entre los recursos utilizados. Horas trabajadas. ¿Y cuáles serían los recursos utilizados? Los recursos utilizados vendrían a ser todo lo que se necesitó para la producción, es decir, desde la materia prima, los materiales directos, materiales indirectos, la mano de obra. No. ¿No? Se habla del número de trabajadores, no de eso. Ay, a ver, la mano al pecho, por favor, ¿ya? ¿Cuáles son las líneas de financiamiento? Las líneas de financiamiento vienen a ser el aporte propio o el financiamiento externo, que puede ser un préstamo. ¿Cómo determinamos una tabla de pagos mediante el método de amortización variable? Bueno, el método de amortización variable, básicamente utiliza lo que es una amortización igual todos los años, es decir, todo lo que se pidió del préstamo se divide entre los años de producción, sin contar lo que es el periodo de gracia. Estoy pidiendo el variable. Sí, ingeniero, porque hay dos, ¿no? El fijo y el variable. Sí. Sí, por eso. Su nombre dice variable. ¿Qué es lo que varía? Pues? Me está diciendo fijo. En el libro
En el libro está como variable, ingeniero, pero le explico el fijo, le explico cualquiera, me sé cualquiera de los dos. Y por eso el variable, explíqueme. Ya, ok. Se refiere a cuando el servicio de deuda es igual todos los años, ¿sí? Ya. Ok, entonces básicamente se calcula el servicio de deuda primero, utilizando el capital de préstamo y los intereses que se pidieron, y también el plazo que... Pero ¿cómo? ¿Cómo determina usted el monto del servicio de la deuda? Okay, ¿Qué procedimiento utiliza? El monto tiene una fórmula que el servicio de deuda vendría a ser igual al capital de préstamo, multiplicado por la división del interés por 1 más el interés elevado al plazo que se dio sobre 1 más el interés elevado al plazo que se dio menos 1. Y eso sería el servicio de deuda que se tiene que pagar anualmente. Ya. ¿Cuál de los métodos usted elegiría en caso de que se encuentre en una situación de esa naturaleza? Para su proyecto, ¿el método variable, amortización variable o amortización fija? ¿Y por qué? Ok, sí, en el método de amortización variable, lo bueno es que como el servicio de deuda es el mismo todos los años, los primeros años siempre suele ser menor que en un método que la amortización siempre es igual. Entonces, en ese método ayuda a las empresas que, por ejemplo, no tienen los recursos al comienzo, entonces al comienzo pagan en menor cantidad los servicios de deuda, pero lo malo es que cuando se suma todo el total de lo que se pagó durante todos los años, suele ser mayor que con un método de cuando la amortización es fija todos los años. Entonces, el método cuando la amortización es fija todos los años no sirve para una empresa que recién está comenzando y no tiene los recursos los primeros años. Entonces, ¿cuál prefiere? El método en el caso de una empresa como la nuestra, digamos, que está recién comenzando, vendría a ser un método en el que la amortización va variando cada año. Ya, ¿ha terminado? ¿Otra persona? Ingeniero, ¿no me va a preguntar nada más? ¿Por qué? No, ha terminado ya. ¿Cuántas preguntas? Tabari, Nicole. Aquí, ingeniero. Ya, muy bien. A ver, usted dígame, ¿por qué se calcula el punto de equilibrio monetario? ¿Cuál es su propósito? El propósito es para ver si en ese punto no se pierde ni se gana. No, monetario. No sé, ingeniero. No sabe. A ver, ¿cuántos puntos de equilibrio conoce? Tampoco. Son 4. A ver, ¿cuál es su propósito para determinar el costo total de producción? ¿Con qué finalidad o propósito se determina el costo total de producción? Para fijarse si hay que los costos no sean mayores que los ingresos. Que los costos no sean mayores que los ingresos. Que los ingresos. ¿A qué es igual los ingresos? Los ingresos es igual a la cantidad producida por el precio de venta. ¿Y cómo determina el precio de venta? El precio de venta es igual al costo unitario de producción sobre 1 menos la utilidad. Menos sobre la utilidad. Última pregunta. ¿Qué líneas de financiamiento conoce usted? Hay 2 líneas de financiamiento que son el aporte propio, que es también llamado fuente interna,
que son aportados por inversionistas, y la línea de fuente financiamiento por medio del crédito, que también son fuentes externas, que son dados por externos como un banco, una compañía, que da recursos de préstamo. ¿Usted cree que es necesario recurrir al crédito o financiamiento o no? ¿Es necesario recurrir? ¿Por qué? Porque cuando no existe un aporte propio, o sea, si los aportes propios no cubren nuestro capital de trabajo, podemos recurrir a un financiamiento, la cual capital de trabajo nos va a ayudar a que nuestro proceso productivo trabaje y podemos adquirir un crédito a corto plazo. Y para las maquinarias, todo eso, una inversión más fija y diferida, podemos adquirir un préstamo de largo o mediano plazo. ¿Usted sabe cuál es la tasa preferencial? ¿O a qué llamamos tasa preferencial? Tasa preferencial. ¿Es la efectiva? Podría ser efectiva, pero en términos generales, ¿qué será tasa preferencial? No. Mucho se habla que los bancos tienen una tasa preferencial. El interés. ¿Ah? El interés que el banco proporciona por un préstamo. Bueno, ha terminado. Gracias. Otra persona, Torre Valeria. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Adelante. Ya. Usted dígame, ¿con qué propósito se efectúa la depreciación? ¿Qué es lo que se deprecia? Las manos al pecho, por favor. Perdón. No manipule nada. ¿Me puedes repetir, ingeniero, por favor? ¿Con qué propósito se deprecia? ¿Qué es lo que se deprecia? Se deprecian los activos fijos. Ejemplo. Por ejemplo, los terrenos. No. Los terrenos no se deprecian para su información. Perdón, las maquinarias, los equipos, esas cosas, ingeniero. ¿Y cómo se deprecia? Es porque, o sea, conforme los años pasan, pierden su valor. Ya, pero no, de acuerdo. Pero ¿cómo se deprecia? ¿Cómo se efectúa o cómo se calcula la depreciación anual? Se calcula sobre la base del costo en que uno adquiere Ya, el valor inicial. ¿Qué más? No me acuerdo, ingeniero. Ya, otra pregunta. ¿A qué llamamos margen de contribución y cómo se determina? Es el importe que se le brinda a cada producto a la empresa. El importe. Para que se cubran los costos fijos. ¿Y solamente los fijos?
No, ¿A qué llamamos inventario? es a lo que, al control de la materia prima, lo que adquiere o compra la empresa. Ya, solo materia prima. No, y maquinarias y todas esas cosas, lo que requiere la empresa. ¿Maquinaria también? No. Bueno, se puede inventariar la maquinaria, pero no es parte principal. Todo lo que se designa para la producción sería. Ya, ¿a qué llamamos cuentas por cobrar? Son los recursos financieros que el proyecto tiene que recuperar. ¿Producto de qué? ¿Debe recuperar producto de qué? Depende cómo se vende, ¿no? Si se paga por cheque o algo, son cuentas por cobrar. Claro. Es porque ha concedido, ¿qué pues? Ha concedido créditos. Una venta. Créditos. Una venta a crédito. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué es? ¿Y qué es para usted la amortización? Vendría a ser lo que, bueno, podría ser cuando como una extensión gradual de una deuda. O sea, si yo debo cierta cantidad y doy esa cantidad con un poco más, es como que estoy amortizando. Y correspondiendo a la devolución de su capital, del capital. Devolución de su capital durante un periodo determinado. Ese capital que usted devuelve, ¿qué variables contiene? ¿El capital que yo devuelvo? Sí. Sería el capital más su interés. Una parte del capital más sus intereses correspondientes al plazo establecido, ¿no? Ya, terminado. Otra persona. Muy bien. Vargas Graciela. Vargas Graciela. ¿No hay? Ya. Sí, adelante. Habilite su cámara. Está habilitado, ingeniero. Ahora sí, ya. Muy bien, Vargas Graciela. Ya, a ver, usted dígame. ¿Cuál es la importancia de establecer el cálculo de los costos? La importancia de establecer los costos es para saber la cantidad de dinero que vamos a necesitar. Ya. La cantidad de dinero que vamos a necesitar así la cantidad de ingresos también que vamos a tener, ¿no? Que vamos a obtener. Ya. ¿Cuál debe ser mayor? Los ingresos. ¿Por qué?
Porque en costos debemos gastar menos para tener mayor cantidad de ingresos y así nuestro proyecto o nuestra empresa no fracase. ¿Cuándo fracasaría el proyecto? Cuando los costos son mayores a los ingresos. Son mayores a los ingresos. Sí. ¿Y por qué usted cree que podría ser esta situación? ¿De que el costo sea mayor al ingreso? Sí. Si no me equivoco es porque tal vez no se han hecho buenos cálculos o tal vez no hay mucha venta, se podría decir, mucha venta del producto. Ya, una última pregunta. ¿Qué son para usted los flujogramas? ¿Cuál es su importancia? Es donde muestra el proceso de producción de la empresa, el proceso de producción de la empresa, o sea, las partes que tiene la empresa, ¿no? De cómo se va a producir. No son las partes de la empresa. Como las partes de la empresa. O sea, muestra las partes productivas de la empresa. ¿Eso cómo se llama? ¿Tiene un nombre propio? Sí. Se me fue ahorita, no me acuerdo, ingeniero. Ya, ha terminado. Vargas, Felipe, por favor. ¿Está Vargas? No hay Vargas, Felipe. Aparece por ahí Vargas. ¿Qué ha pasado? Vargas. Las personas que han dado su examen pueden retirarse, por favor. No hay Vargas, Felipe, ¿no? Ya. Villarruel, Flora. Presente, ingeniero. Ya. Muy bien. A ver, diferéncieme el costo variable del costo fijo. ¿Cuál es su diferencia? La diferencia, los costos fijos son independientes a la producción y los costos variables son aquellos que varían, que aumentan o disminuyen en función al volumen de la actividad. ¿De qué clase de actividad? De la actividad que haya en ese momento en la empresa. No. ¿Cómo se llama la actividad, pues? Una actividad puede ser una fiesta de los trabajadores. ¿Qué actividad? La actividad, por ejemplo, la producción que hay en este momento. La producción, que es muy diferente. ¿Qué es una función de producción? La función de producción. La función de producción es la cantidad de bienes que pueden producir teniendo una cantidad determinada de recursos. No tanto así. Ya, otra pregunta. A ver, ¿cómo determinamos el producto total de una empresa? El producto total se determina
se determina con la cantidad de bienes producidos, ya sean los insumos de la producción. A ver, ¿cuántas clases de equilibrio conocen? 4, ingeniero. ¿Cuáles son? A ver, bueno. El estable. No hay estable. No me acuerdo, ingeniero. Ya. Una última pregunta para ayudarle. ¿Qué diferencia hay entre los costos de producción con los gastos? A ver. El costo es el egreso que se destina al área productiva del bien o del servicio, y el gasto es aquel egreso que, no sé cómo decirlo, es el egreso que incurre el proyecto en el área de operación, ya sea, por ejemplo, el gasto de agua, puede ser el teléfono o alquiler, si es en ese caso. ¿Esos gastos son retornables o no? ¿Son recuperables o no? No. A ver. Ya. Terminamos. Genial. Yucra, por favor. Yucra. Presente, ingeniero. Ya, adelante. Sí. A ver, habilite su cámara. ¿Cuántos puntos de equilibrio conocemos? Ya, existen 4 puntos de equilibrio. Está el punto de equilibrio que nos permite calcular la cantidad de equilibrio, está el punto de equilibrio que nos permite calcular en unidades monetarias, y está el punto de equilibrio que nos permite calcular la capacidad instalada, y también está el punto de equilibrio no la veo, que nos permite... María Sí, Nelly, estoy con no cámara. la veo en absoluto, pero no Estoy se ve con nada. cámara, ingeniero. Pero Sí, no estoy logro ver encendida mi bien. cámara. Está mal su cámara entonces, a ver, o enfoque bien. No la veo nada. Cero. Está... Compañeros, a ver, lo vuelvo a encender. ¿Ahora? ¿Ustedes la ven a la compañera? Sí, ingeniero, se la ve ahí. Sí, se ve, ingeniero. Se la ve. Yo no veo nada. ¿Qué hacemos? Okay. Ahora sí. Está encendida. ¿Sí? Ahora recién. Ya. Ya, como le iba diciendo. La pregunta. Sí. ¿Puedo proseguir? Sí, continúe. Existen 4 puntos de equilibrio. Está el punto de equilibrio que nos permite calcular la cantidad de equilibrio. Está el punto de equilibrio que nos permite calcular los ingresos o valores monetarios. También está el punto de equilibrio que nos permite calcular la capacidad instalada, y el punto de equilibrio que nos permite calcular el precio de equilibrio. Ya. Hábleme de la capacidad instalada. No mueva su mano. ¿Qué significa capacidad instalada? El punto de equilibrio de capacidad instalada. La capacidad instalada se refiere a... ¿Qué es un proceso de producción? Ya, un proceso de producción nos permite establecer la transformación de la materia prima en un producto final.
Esta se va a iniciar con el empleo de materias primas que se combina como efecto el uso de maquinarias y equipos, dando como resultado la salida de un bien o servicio. En otras palabras, también un proceso productivo nos permite identificar lo que vamos a producir, es decir, definir nuestro producto, cómo lo vamos a producir, definir la tecnología, dónde lo vamos a producir, definir la ubicación y con qué, ¿no? Definir las materias primas y mano de obra. Mano de obra, ya. Sí. ¿Cómo determinamos la productividad de una empresa? La productividad de una empresa la determinamos mediante la cantidad total de producción dividida entre las horas de los trabajadores. O las horas de trabajo de los trabajadores. Sí. Ya. Una última pregunta. Dígame, ¿con qué fin estudiamos los ingresos de una empresa? Ya. Los ingresos son los valores monetarios, ¿no?, que recibimos por la venta de los productos. Estos van a depender del volumen de producción o del precio de venta estimado. Y los ingresos, pues, nos permiten también establecer los costos los costos de los equipos, ¿no? Nos permite cuantificar los costos de los equipos. También nos permite también, ya que los ingresos en un proyecto siempre tienen que ser mayores que los costos fijos, ya que para que así la empresa pueda generar utilidad o ingreso, o utilidad neta, como se dice. Ya ha terminado. Gracias. Muy bien. Y ahora sí. Otra persona. ¿Está Seco? Seco. No hay. Seco. Nada. Nos tomamos un seco. Mendoza, Diana. Mendoza. Nada. Bien, vamos a la otra página, los que faltan. A ver. Callejas, Patricia. Ingeniero, ¿me ve? Sí. Callejas. Ingeniero. Ya. Reyes, Diana. Patricia, ¿es usted? Ya, Diana Patricia, ¿no? Ya, muy bien. Adelante. ¿Me escucha o nada? También está entrando recién Diana Mendoza. A ver, ¿cuánto nos falta, jóvenes? No podemos seguir más. Está tarde ya. A ver. Está Diana Mendoza. Lo vamos a habilitar. Un segundito. ¿Qué pasó con usted que no se le escucha nada? ¿Dónde está Mendoza Diana? A ver, jóvenes, los que faltan para la próxima clase, por favor. Ingeniero, ¿me escucha? Creo que se cortó mi internet. Sí, está mal ya. No le escuché nada. A ver, van a continuar las siguientes personas si están en clase, por favor. Hoy voy a terminar. Calleja Patricia. Sí, ingeniero. Calizaya se encuentra. Caldizaya. María José. No hay. Camiña. Aquí estoy, ingeniero. Ya, para la próxima clase, por favor. Bien, ingeniero, me retiro. Gracias. Ya. Luego, Céspedes. Presente, ingeniero. Gloria. Ya. También. Ya van 3. Luego, ¿quién más? Chávez Valeria. Pero no tiene ningún examen.
No, le falta, claro, el primero no ha dado. ¿Ya? Está Chávez Valeria, ¿no? Ya está fallando el internet. Disculpe, ingeniero, dije presente, no sé si me escuchó. Sí. No se escuchó, Soy pero Chávez. ya la anoté. ¿Ya? Ay, ok. Condori, Daniela, ¿está? Sí, ingeniero. Ya. Luego, Espejo. Presente. Alison. Presente. Ya, muy bien. Gil. Marlene. Presente, ingeniero. Ya. A ver, ¿quién más? Méndez, Gabriela. Méndez. ¿No hay? Finalmente, Ortiz, María René. Presente, ingeniero. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, joven.